Señor, qué bueno hoy podernos volver a congregar, la iglesia desde sus casas, nosotros desde acá, desde la iglesia, anhelando que pronto, Señor, podamos volver a estar juntos para, como uno solo, adorarte a ti, exaltarte en la compañía de cada uno de mis hermanos. Te pedimos, Señor, que los bendigas. Te pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos mueva a adorar, hoy nos mueva, Señor, a estar delante de ti, confiados, seguros de que tú estás dispuesto, Señor, a recibir nuestra alabanza y nuestra adoración. Oramos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias. Amén y amén. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¡Vamos, Juanma! Todos unidos démosle gloria. 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 digno es el Dios de Israel. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios, gloria a Dios. Digno eres tú de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Vamos, alabémosle. Gloria a Dios. Señor, eres todopoderoso. Hoy lo reconocemos y te exaltamos por ello. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús.
el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor. Eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, Eres grande y majestuoso, tú eres fuerte invencible. y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, y eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Tú eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo
es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí, y es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Es un río, es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu Espíritu Santo. Gracias por la promesa que nos has dado. Señor, dijiste en tu palabra: no os dejaré huérfanos, os dejaré el Consolador, y Él les recordará todas mis palabras. Gracias por tu Espíritu Santo te damos hoy. Gracias por permitirnos conocerte, amarte, servirte, por ser tus hijos, en el nombre de Jesús. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy.
Amados, el Señor les bendiga. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Inclina ahí tu rostro y vamos a entregarle este tiempo tan hermoso al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo, hoy venimos delante de ti a darte gracias por estos diezmos y estas ofrendas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor, porque tú has provisto para cada necesidad de cada hogar, Señor. Hoy hemos podido pasar dificultades, pero nunca nos hemos acostado sin algo que llevarnos a la boca, y eso es gracias a ti, a tu misericordia. Hoy te entregamos, Señor Jesús, todas las familias de la iglesia que pueden diezmar y todas aquellas familias que no lo pueden hacer. Seas tú proveyéndoles a cada una de ellas. Hoy, Señor, te entregamos estos diezmos y estas ofrendas para que tú los bendigas y los multipliques al 100 por 1. Bendice las manos de los administradores de estos dineros y permite, Señor, que en cada hogar no falte nunca ese alimento principal que es tu palabra. Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, quiero darte hoy muchísimas gracias por la fidelidad que tienes para cada uno de nosotros, porque eres Dios grande y Dios poderoso. Hoy queremos poner en tus manos todo nuestro ser, nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que en conjunto, Señor, estén totalmente atentos a tu palabra, al mensaje que tú hoy nos quieres entregar para aplicarlo, y que sea en nosotros una norma, Señor, sea en nosotros lo que queremos seguir, porque queremos reflejarte a ti. Gracias por tu iglesia que desde sus casas está congregada. Bendícelos, por favor. Dales el consuelo, dales la fortaleza, Señor, y que en estos tiempos donde la fe está declinando, nos mantengamos firmes, porque tú estás con nosotros. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, seguimos en este recorrido en las sendas gloriosas de la palabra del Señor, en la carta, en la epístola a los Romanos, y ya vamos para el capítulo 3, donde vamos a estar hablando hoy bajo el título La única ventaja es estar de su lado. Tengámoslo muy presente. La única ventaja es estar de su lado. Y la semana pasada el pastor nos enseñaba acerca de lo que representaba como tal el tema de la circuncisión, y que no son las cosas externas lo que nos define, sino que son nuestros actos, nuestros comportamientos lo que realmente nos definen, y no, como lo decía hace un momento, no las marcas externas. Por ejemplo, el hijo de un arquitecto, está bien, es el hijo del arquitecto, pero no por ser hijo del arquitecto viene a tener las mismas habilidades que tiene su papá, que es arquitecto, teniendo en cuenta que el papá fortaleció cada una de esas competencias para llegar a ser arquitecto. Entonces, esa genética no quiere decir que lo defina
como un arquitecto, lo define como hijo del arquitecto. Pero si quiere llegar a ser arquitecto, tiene que trabajar, tiene que luchar para alcanzar ese logro. Entonces el pastor nos enseñaba que la circuncisión hacía parte del pueblo de Dios, sí, pero que los que eran circuncidados tenían como tal garantía de la vida eterna. No quiere decir eso. Entonces hoy continuamos con ese tema y llegamos al capítulo 3, versículo 1 al 8, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Verso 2: mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Responde el mismo apóstol Pablo: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Verso 5: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre: en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Es un texto que realmente es un juego de palabras, porque Pablo, al enseñar esta doctrina al pueblo de Dios, empieza a hacer como un juego de palabras donde pregunta, como infiriendo las preguntas posibles que quienes lo estaban escuchando le podrían hacer a él, pero a su vez él daba la respuesta. Entonces por eso debemos prestarle mucha atención a cada una de las palabras que está hablando el apóstol Pablo. En primer lugar, la circuncisión como mandato. Tengámoslo muy claro. Y eso es lo que dice el versículo 1. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Si bien la circuncisión es un mandato de Dios, eso lo vamos a ver en el libro de Génesis, en el capítulo 17, versículo 10. Era un mandato, era una señal del pacto que hizo Dios con Abraham y a su vez con todo el pueblo y con toda la descendencia que venía después. Pero para que entendamos esto, tengo que decirles que los judíos como tal son aquellos que descienden de la tribu de Judá. Pero no solo los judíos hacían parte del pueblo de Dios, sino que existían 12 tribus que conformaban las 12 tribus de Israel. Pero estos judíos fueron quienes asumieron con mayor responsabilidad y con mayor celo cada uno de los dogmas que Dios había impuesto para su pueblo. Entonces ellos se convirtieron en personas muy celosas, ¿cierto?, de los mandamientos de Dios. Pero a su vez existían otros judíos que habían salido como tal de sus tierras en una de las diásporas, pero que llegaba el momento después de Cristo, ¿cierto?, que se suscitan todos esos episodios donde regresan y empiezan a conocer la verdad de Jesucristo. Y empiezan a entender ese mensaje, pero los judíos de alguna manera no los tenían como dignos de recibir este mensaje, porque no hacían parte de esa tradición con la cual llevaban los judíos. Estos judíos helénicos eran judíos que de alguna manera se habían dejado influenciar por el pensamiento griego.
Entonces asumían como tal algunos rituales o su pensamiento de alguna manera estaba dividido entre la doctrina o los mandamientos de Dios y todo lo que enseñaba el pensamiento helénico. Pero a su vez había otro grupo de personas que no hacían parte de los judíos o de los israelitas y hacían parte del pueblo gentil, que no hacían parte como tal del pueblo de Dios. Entonces había una gran discusión frente a la circuncisión, y si aquellos que habían sido circuncidados entonces tenían una ventaja frente a los que no habían sido circuncidados, entonces Pablo llega ahí, detiene un poco esa discusión y dice en el versículo 1: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o de qué aprovecha la circuncisión? Y todo esto lo empieza a defender, toda esta teoría, todo este dogma lo empieza a defender a través de lo que decía el Señor Jesús. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hay que entenderlo de una manera muy especial. Entonces, como señal del pacto, tenemos ese texto de Génesis capítulo 17, versículo 10, que fue donde Dios los instruye acerca de circuncidar el prepucio del pene de cada uno de los judíos, como señal visible, como señal externa de un pacto que tenía Dios con ese pueblo. Ahora, era una señal de un pacto en la carne. Pero posterior hay una señal de un pacto que no es hecho a través de la carne, sino en el corazón. Y quiero que me acompañen por favor a la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 2 al 6. Y dice la palabra del Señor, prestemos atención, dice: he aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces Pablo no está peleando con el tema de la circuncisión, simplemente dice: si usted toma la decisión de circuncidarse, pues simplemente hace parte de un grupo de personas que sigue un pacto en la carne, ¿sí? Y como sigue ese pacto en la carne, tiene una obligatoriedad, y esa obligación como tal es seguir la ley, haciendo a un lado la gracia que nos entrega Cristo a través de su sacrificio. Dice, sigue diciendo, versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. ¿Cómo así? Creen que tienen ventaja por ser circuncidados, porque era la ordenanza de Dios, pero al hacer eso, lo que estaban haciendo era desligarse de la gracia entregada por Cristo. Os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia, pues habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Y atención a este versículo 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Miren qué interesante este texto. No es la circuncisión o la incircuncisión para que dejemos esta pelea, ¿cierto? Sino la fe que se tiene en Cristo. Y ahí entendemos que el mensaje que nos trae Cristo nos da a cada uno de nosotros libertad. Y ese pacto, esa señal de pacto, no es externa, sino en el corazón. Como el pasaje de Juan que cité ahora, Juan capítulo 1 versículo 11, que dice: Jesús vino a lo suyo, pero los suyos no le recibieron.
Los suyos no lo aceptaron. Entonces todos los que lo recibieron y lo aceptaron vienen a ser parte de ese pueblo glorioso de Dios. Vamos ahora al segundo punto, y volvemos al pasaje que nos atañe el día de hoy. Romanos capítulo 3, versículo 2. El segundo punto dice: Dios confió a su pueblo su palabra. Dios confió a su pueblo su palabra. Y quiero leer este texto, el versículo 2 de Romanos capítulo 3, en la versión Biblia al día. Mucha atención a esto. Dice: mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Ahora, vamos a unir estos dos pasajes. ¿De qué aprovecha la circuncisión? Versículo 1. Y entonces Pablo mismo responde diciendo: mucho, sí sirve, claro que sí, porque es que la circuncisión es señal de una relación entre Dios y sus hijos. Eso es lo que de alguna manera está tipificando esta circuncisión, que yo vengo a ser propiedad de Dios, me entrego, y como me entrego, simplemente Dios es mi Padre, Dios es mi dueño, mis pensamientos deben ser los pensamientos de Él, y mis actos vienen a ser sus actos, porque esa imagen de Dios se revela en aquellos que son sus hijos. Entonces dice ese versículo 2, mucho. ¿De qué sirve la circuncisión? Mucho, desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Dios confió a su pueblo sus palabras. Y hay que entender que la palabra de Dios revela el carácter y el propósito de Dios. Revela el carácter y el propósito de Dios. Y quiero invitarlos a ir a Jeremías capítulo 15, versículo 19. Jeremías capítulo 15, versículo 19. Y miren esta cita, lo que dice tan espectacular. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y hay una palabra que quiero resaltar de esta cita. Dice: serás como mi boca. Serás como mi boca. En tu boca estarán mis palabras, y mis palabras son espíritu y son vida. Y es esa vida, esa relación que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, y que a su vez nosotros podamos transmitir a otros. Si bien este pasaje se lo está diciendo al pueblo de Israel: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Por qué dice si te convirtieres? Porque aunque era un pueblo circuncidado, aunque era un pueblo que tenía las promesas de Dios, también se habían apartado de esos propósitos de Dios. También habían dejado de lado la conducta y el carácter de Dios. Entonces ahí es donde el profeta Jeremías dice: si te convirtieres, y eso es palabra de Dios, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y esto es una invitación abierta para todo el mundo hoy. Si bien estas palabras eran dichas o dirigidas a ese pueblo de Dios, ahora todos nosotros podemos hacer parte de ese pueblo, porque la única condición que existe es creer. Pregúntate: ¿qué tanto has creído? ¿Y qué tanto demuestras tu convicción de fe? Y si eso sucede, si te dejas restaurar, si estás delante de mí, entonces serás como mi boca. Miren, es una responsabilidad que nosotros tenemos
derivada de la confianza que Dios pone en aquellos que son sus hijos. Serás como mi boca. Como si Dios estuviera diciendo: en ti estoy depositando mi confianza. ¿Cómo así que la confianza de Dios? Sí, en una relación siempre tiene que existir algunos elementos que fundamentan esta relación. Y la relación con Dios es una relación que de alguna manera nosotros tenemos que ver como la relación que tenemos con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, familiares, porque tiene que tener una base: la confianza, el amor, el respeto y el perdón. Y miren que Dios tiene esa base. Y dice: yo te perdono, aunque tus pecados fueren tan graves, fueren tan rojos como el carmesí, van a venir a ser como blanca lana, porque yo tengo la potestad de perdonarte y restaurarte y volver a que me conozcas y volver a que me ames. Eso es lo que dice el Señor. Mire qué bonito, qué tan interesante. El punto 3: mis actos no anulan la soberanía y la justicia de Dios. Y volvemos al pasaje, Romanos capítulo 3. Ya vamos para el versículo 3 y 4, donde dice: pues ¿qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Y pregunta Pablo, miren esta pregunta: ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Será que si yo y lo pongo en este contexto ahora, no solo para los judíos, no solo para aquellos que hacen parte del pueblo de Israel, ahora quiero traerlo hacia nosotros, hacia nuestra cultura. ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? ¿Será que si al yo aceptar a Cristo y declarar que Él es mi Dios, y yo fallo, ¿cierto? Y yo cometo pecado y yo simplemente, como se dice por ahí, con el codo borro lo que hago con la mano, entonces eso significa que hago nula la fidelidad, la soberanía, la gloria de Dios? Y miren la respuesta del apóstol Pablo. Dice: de ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y aquí dice, como está escrito, y nos cita un pasaje del Antiguo Testamento. Pero Pablo lo dice de esta manera: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y el pasaje que nos cita el apóstol Pablo está en el libro de los Salmos, en el capítulo 51. Y yo sé que muchos de ustedes se van a estar acordando de la historia de ese libro de los Salmos. Es más, dice: contra ti, está hablando David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El contexto de este texto es el pecado de David. Y David peca y consigo lleva unas consecuencias de ese pecado, donde en el momento en que David fue redarguido y reconoce su pecado delante de Dios y delante de el siervo de Dios, empieza a tener sus horas más amargas, más oscuras, porque se siente alejado de Dios por ese pecado. Y entra en cilicio, entra en ceniza, en queja, en llanto, porque las consecuencias del pecado estaban llegando. Y esa criatura que iba a nacer fruto del pecado de David murió. Y David reconoce y dice: es que contra ti, solo contra ti he pecado. Yo te he ofendido y lo reconozco.
He hecho lo malo delante de tus ojos para que seas conocido justo en tu palabra. Recuerden ese versículo 1 de Romanos capítulo 3. ¿Tenemos ventaja por ser circuncidados? Pregunta Pablo. ¿Será que David, por ser circuncidado, tenía ventaja y Dios lo iba a favorecer o lo iba a sacar en limpio solo por el hecho de haber sido circuncidado? De ninguna manera, como lo decía el apóstol Pablo. No es que tengan ventaja frente a las demás personas. No, el que pecó, pecó. Y las consecuencias de ese pecado pueden llegar. Solo Dios sabe cómo juzgará cada acto. Y ese es un terreno en el que nosotros no nos podemos, ¿cierto?, vincular. Solamente dejarlo a Dios, porque el juicio le pertenece a Dios. Entonces David aquí estaba reconociendo, aunque yo sea el dulce cantor de Israel, aunque yo sea el rey de Israel, aunque yo sea conforme a tu corazón, no importa lo mucho que tú me ames, tú sigues siendo Dios y un Dios justo. Mire qué interesante este pasaje que nos cita el apóstol Pablo para darnos a entender que nuestros actos no anulan la soberanía ni la justicia de Dios. Muy interesante. Y el punto número 4 dice: lo que nosotros asumimos como castigo es la justicia de Dios revelada. Y volvemos a Romanos capítulo 3, es el pasaje que estamos estudiando. Y vamos a ver el versículo 5 al 8. Y dice: si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. Y responde, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Verso 7. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir: cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? ¿Cómo así? Aunque suena un poco enredado estos 3 versículos, en sí lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar es lo siguiente. Si bien mi pecado puede revelar de alguna manera la justicia y la soberanía de Dios, no es que al yo pecar esté predicando, no es que al yo pecar estoy mostrando a Dios. No lo puedo asumir de esa manera, porque entonces el apóstol aquí estaba preguntando: si eso es así, si yo estoy mostrando a Dios, el fin justifica los medios. Y no, el fin no justifica los medios. Para yo testificar de Dios, tengo que asumir el carácter de Dios. Si bien mis malos actos pueden revelar la justicia de Dios, pero no es lo que Dios está mandando. Dios te está diciendo: habla de mí a través de tus actos, a través de lo que los demás ven en ti, porque ven justicia, ven benevolencia, ven la adoración que transmites hacia mí, ven cada uno de tus actos, y al ver tus actos están viendo el carácter de Dios. Pero está bien, a través de nuestros malos actos de alguna manera se revela el carácter de Dios en el tema del juicio, sí, en el tema de las consecuencias de cada uno de los actos. Pero no es lo que Dios está mandando, no es lo que Dios quiere con sus hijos, no es el deber ser. El fin no justifica los medios. No. Mantengamos firmes la doctrina de Dios en nuestros corazones. Mantengamos firme esa circuncisión que se hizo en nuestro corazón en el momento que creemos en Dios, en el momento en que lo recibimos, en que lo aceptamos y decidimos
estar de su lado, porque el estar de su lado sí nos trae muchísimas ventajas. Aprovechemos la ventaja que tenemos, que nuestros ojos están abiertos para ver y entender la palabra del Señor. Y esta nos ayuda a moldear nuestro carácter según su carácter. Y eso se llama santidad. Cuando mostramos el carácter de Dios a través de nuestro carácter, nos estamos acercando a ese tema de la santidad. Lo que dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, de alguna manera nosotros, al asumir ese carácter de Dios, pero por el lado correcto, estamos diciendo: Dios es real, Dios es bueno, Dios es justo. Entonces, el hecho de ser judíos no trae ventaja. No trae ventaja en el sentido de preferencias de Dios para unos, porque eso sí sería injusticia. No trae ventaja. Lo que trae ventaja es siempre estar de su lado. Y yo quiero invitarlos para que oremos al Señor diciéndole: Señor, ayúdame a estar siempre de tu lado, a quitar de mi camino, de mis pasos, del lugar de donde yo siempre transito, alejar aquellas cosas que de alguna manera me pueden desviar de tu propósito y mantenernos firmes. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchísimas gracias por la oportunidad que hoy nos diste de escuchar tu palabra. Gracias porque es un tesoro inmenso, invaluable lo que hoy tenemos. Gracias por la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias porque a través de ella nos justificas, nos santificas. Gracias, Señor, porque ahora tenemos otra forma de acercarnos a ti. No solo la circuncisión como parte de los actos del pueblo de Dios, sino la circuncisión del corazón al creer en ti. Te doy gracias, Señor, porque has abierto nuestros ojos para ver la realidad de tu palabra. Gracias porque nos has tenido paciencia, y a través de esa paciencia y misericordia, Señor, nosotros hemos podido mantenernos firmes en tu camino. Te pedimos, Señor, que hagas de nosotros esos portavoces, como decía el profeta Jeremías: entonces, si se convirtieren, serán como mi voz. Eso queremos ser cada uno de nosotros, Señor, ser como tu voz, y que tu palabra sea viva en cada uno de nosotros. Una vez más, gracias por tu iglesia. Bendícelo, Señor. Suple cada una de sus necesidades. Sustenta, Señor, y ayúdanos a mantenernos firmes. Una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos ustedes. Que Dios les bendiga.